Hola, el día de hoy hablaremos acerca de funciones cuadráticas. En primer lugar, definiremos el concepto de raíz. Veremos qué dice el teorema fundamental del álgebra y deduciremos cómo obtener la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. Además, analizaremos algunas propiedades importantes que pueden ser aplicadas a las ecuaciones cuadráticas. Finalmente, veremos un análisis geométrico de lo que significa resolver una ecuación de segundo grado. Vamos con la intro y empecemos con el video. Empecemos a analizar la ecuación general de segundo grado en una sola variable. En este caso, he puesto en gris los coeficientes de cada uno de los términos, en rojo la variable y en azul el exponente. Observamos que el exponente de mayor grado es un 2, por lo tanto nos estamos refiriendo a una ecuación de segundo grado. Cuando queremos resolver dicha ecuación, el primer paso será igualarla a 0. Más adelante veremos el significado de igualar a 0 una ecuación. Existen diferentes métodos para resolver una ecuación de segundo grado, por ejemplo, el método de factorización, el método de división sintética o el método gráfico. Sin embargo, el método más práctico es utilizar la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado, la cual tiene la siguiente forma. Sin embargo, sería lógico preguntarse, ¿de dónde sale la fórmula general? Para resolver este cuestionamiento, hagamos una deducción de cómo obtener dicha fórmula. El paso número 1 será dividir la ecuación general sobre A. En este caso es sobre A porque A es el coeficiente que acompaña al término de mayor orden, obteniendo lo siguiente. Simplificando, obtengo la siguiente expresión. El polinomio que aparece del lado izquierdo se le denomina polinomio mónico, debido a que el coeficiente del término de mayor orden es igual a 1. El paso número 2 será completar el trinomio cuadrado perfecto. La forma de hacerlo es dividir entre 2 y elevar al cuadrado el coeficiente del término que acompaña a la x lineal. Lo sumaré y restaré del lado izquierdo de la ecuación para no alterarla. He marcado en gris los términos que corresponden al trinomio cuadrado perfecto, el cual se puede simplificar de la siguiente manera. El paso número 3 consiste en despejar el valor de x. Empecemos por dejar del lado izquierdo el binomio al cuadrado. Posteriormente, podemos sacar factor común en la suma del lado derecho, obteniendo la siguiente expresión. Si realizamos la raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación, obtengo lo siguiente. Puedo pasar el término b sobre 2a del lado derecho, y debido a que tengo la raíz cuadrada de una división, puedo aplicar independientemente la raíz cuadrada en el numerador y en el denominador. Observemos que el denominador se puede simplificar como 2a, por lo tanto, ahora los dos términos del lado derecho tienen denominador común. Al simplificar los términos del lado derecho en uno solo, obtengo el resultado que estábamos buscando. He puesto los subíndices 1 y 2 debido a que esta ecuación nos genera dos resultados, el primero al realizar la suma de la raíz cuadrada y el segundo al realizar la resta de la raíz cuadrada. Ahora sabemos de dónde sale la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. Un concepto importante a la hora de resolver una ecuación cuadrática es el concepto de raíz, es decir, ¿qué es la raíz de un polinomio? Se define a la raíz de un polinomio como el valor de la variable independiente que hace cero a la función. Por ello, a las raíces de un polinomio en ocasiones se les suele llamar ceros de la función. Si se evalúa la función en un valor x y se obtiene que es igual a 0, ese será el valor de la raíz. Geométricamente se puede interpretar que el valor de la raíz es el punto donde la función cruza con el eje de las abscisas. Sin embargo, no siempre existirán dichos cruces. Una pregunta que surge naturalmente es ¿cuántas raíces debe tener un polinomio de segundo orden? Para responder a esta pregunta existe un resultado importante, denominado teorema fundamental del álgebra, el cual fue demostrado por primera vez por el matemático alemán Carl Friedrich Gauss. En dicho teorema se demuestra que todo polinomio de coeficientes reales o complejos de grado n debe tener n raíces. Por lo tanto, cualquier función cuadrática debe tener siempre dos raíces. Ahora que sabemos que un polinomio de grado n debe tener n raíces, debemos analizar cuándo esas raíces pertenecen al conjunto de los números reales y cuándo pertenecen al conjunto de los números complejos. De acuerdo con la fórmula general obtenida anteriormente, es posible saber qué tipo de raíces tendrá nuestra función cuadrática. Al término que aparece dentro de la raíz cuadrada se le denomina discriminante,
y de acuerdo con la ley de la tricotomía de los números reales, dicho valor puede ser mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. En el caso de que el discriminante es mayor que 0, ambas raíces pertenecerán al conjunto de los números reales y su valor será distinto. Cuando el discriminante es igual a 0, ambas raíces pertenecerán al conjunto de los números reales y tendrán el mismo valor. Por otro lado, cuando el discriminante sea menor que 0, las raíces pertenecerán al conjunto de los números complejos y serán raíces complejas conjugadas. Es un error decir que cuando el discriminante es menor que 0, no existen raíces. Lo correcto es decir que las raíces no pertenecen al conjunto de los números reales, ya que por el teorema fundamental del álgebra podemos asegurar que un polinomio de grado 2 siempre tendrá dos raíces. Ahora analicemos geométricamente cómo luce cada uno de los casos. Cuando hablamos de raíces reales tenemos dos casos, es decir, el primer caso cuando las raíces son distintas y el segundo cuando las raíces son iguales. Cuando el discriminante es mayor que 0 y las raíces son distintas, significa geométricamente que la función está cruzando en dos lugares distintos por el eje de las abscisas, como lo hace la función f de x en la figura. Sin embargo, cuando el discriminante es igual a 0 y las dos raíces son iguales, el significado geométrico es que la función solamente toca en un punto al eje de las x, como lo hace la función g de x. En este caso, es incorrecto decir que solo existe una raíz, lo correcto es decir que las dos raíces tienen el mismo valor o que la raíz tiene multiplicidad 2. En el caso en el que el discriminante es menor que 0, la función no tocará en ningún punto al eje de las x. Sin entrar en profundidad en el tema de los números complejos, definamos a un número complejo z como se muestra en la figura, donde u es la parte real del número complejo y b es la parte imaginaria. La parte imaginaria está acompañada por una letra i, la cual no es más que un símbolo que representa a la raíz cuadrada de menos 1. Por otro lado, definimos al conjugado de un número complejo z como el número complejo cuya parte imaginaria tiene el signo contrario y se simboliza con una barra encima de la z. En el caso de la función f de x podemos interpretar geométricamente que la raíz compleja corresponde con el punto donde la función alcanza su mínimo y donde sus coordenadas corresponden con la parte real y la parte imaginaria respectivamente. Por otro lado, la raíz compleja conjugada no es más que la reflexión de la raíz original a través del eje de las x. A continuación, desarrollaremos con más detalle esta explicación. Bien, una vez que hemos terminado de revisar la teoría, vayamos al análisis geométrico de lo que significa resolver una ecuación cuadrática. Además, también veremos el significado de igualar un polinomio de segundo grado a una constante. Vamos con la explicación. Ahora analizaremos geométricamente algunas propiedades de las ecuaciones cuadráticas. He realizado una construcción en GeoGebra para poder graficar y verificar las propiedades de las funciones cuadráticas. En este caso, he dibujado en rojo una función a la cual he denominado h de x. Además, he colocado 3 deslizadores para variar los coeficientes de dicha función. Esta es la ecuación que le corresponde a la función h de x. Observamos que cuando varío cada uno de los coeficientes, la función cambia de acuerdo con estos valores. Anteriormente, dijimos que las raíces de un polinomio se pueden interpretar geométricamente como el cruce de la función con el eje de las abscisas. Además, mencionamos que el valor de dichas raíces estaba íntimamente relacionado con el discriminante de la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. Por lo tanto, analicemos cómo se comporta el discriminante cuando la función se desplaza verticalmente. En la parte inferior tenemos la fórmula general y en esta parte tenemos el discriminante. Observamos que cuando la función toca en dos puntos al eje de las x, el discriminante es positivo. Por otro lado, cuando la función solamente toca en un punto al eje de las x, el discriminante es igual a 0. Finalmente, cuando la función no toca en ningún punto al eje de las x, el discriminante se vuelve negativo. Por simplicidad vamos a poner los coeficientes b y c a 0 para obtener una parábola centrada en el origen. Analicemos qué sucede cuando el coeficiente c es igual a 0. En este caso particular, observamos que no importa cómo varíen los coeficientes a y b de la función, siempre tendrá una raíz cuyo valor es 0. Geométricamente, observamos que la función parece estar unida al origen de coordenadas, y es como si la función se deslizara a través de dicho punto. Por otro lado, analicemos qué pasa cuando el coeficiente b es igual a 0. Observamos que cuando b es igual a 0,
La función es simétrica respecto al eje y, independientemente de los coeficientes de a y c. Sin embargo, al variar c, la función se desplaza verticalmente, originando que las raíces de la función sean simétricas. Estas dos son las raíces del sistema. Si yo varío c, observamos que cuando toca en dos puntos la función al eje de las x, las raíces son reales, del mismo valor, pero de signo contrario. Cuando la función toca en un solo punto, las dos raíces son 0. Y cuando la función no toca en ningún punto al eje de las x, las raíces se convierten en complejas conjugadas. Complejas conjugadas quiere decir que tienen la parte imaginaria de distinto signo. En este caso, como es simétrica respecto al eje y, la parte real vale 0. Es muy importante aclarar que nosotros estamos trabajando en el plano cartesiano y no en el plano complejo o también llamado plano de Argand. La diferencia entre ambos planos es bastante sutil. En el plano cartesiano que estamos trabajando, ambos ejes son reales, sin embargo en el plano complejo, el eje x equivale a la parte real y el eje y equivale a la parte imaginaria del número complejo. Sin embargo, analicemos qué sucede cuando yo tengo raíces complejas conjugadas en el plano cartesiano. La raíz de esta función realmente corresponde con el punto que he marcado en azul. Cualquiera podría pensar que la función en rojo tendría su raíz en 0,2i, que en este caso es 0 la parte real y 2 de la parte imaginaria. Sin embargo, nos damos cuenta que las raíces complejas aparecen en 0, o sea, la parte real sí coincide, pero la parte imaginaria es raíz de 2. Independientemente de los valores de la función, observamos que la parte real sí coincide. Sin embargo, la parte imaginaria es la raíz, es decir, este valor, este punto, esta altura, equivale a la raíz cuadrada de esta otra altura. Esa es la diferencia entre el plano cartesiano y el plano complejo. En este caso, en el plano cartesiano, la raíz no se encuentra en el punto mínimo de la función. Por lo tanto, tendríamos una raíz aquí y la compleja conjugada sería la reflexión de este punto a lo largo de x, o sea, estaría por acá. Ahora analicemos algunas propiedades interesantes que se pueden aplicar a las ecuaciones cuadráticas. La primera propiedad es la de traslación vertical, es decir, si yo quiero mover hacia arriba o hacia abajo mi función, bastará con sumar una constante a toda la función. Si esta constante es positiva, la estaré desplazando hacia arriba, y si esa constante es negativa, la estaré desplazando hacia abajo. Originalmente, esta constante debe valer 0 para que la función quede como la tenía originalmente. Por otro lado, si yo deseo trasladar horizontalmente a mi función, tendré que evaluar a la función original h de x ahora en h de x más beta, es decir, tendré que sumarle una constante a la variable. Si esta constante es positiva, estaré desplazando mi función hacia la izquierda, y si esta constante es negativa, la estaré desplazando hacia la derecha. Originalmente esta constante debe tener un valor de 0 para que la función no se vea alterada. Finalmente, si yo deseo comprimir o expandir mi función, bastará con multiplicar a la variable por una constante, donde si la constante es mayor que 1, la estaré comprimiendo. Si esta constante está entre 0 y 1, la estaré expandiendo. Si esta constante está entre menos 1 y 0, la estaré expandiendo, pero a su vez la estaré reflejando, en este caso sobre el eje x. Y por último, si esta constante está entre menos infinito y menos 1, la estaré comprimiendo, pero a su vez la estaré reflejando sobre el eje de las x, en este caso. Esta constante debe tener un valor de 1 para que la función quede como la tenía originalmente. Ya para terminar, hablemos de qué significa igualar una función a una constante. Como mencionamos al principio del video, el primer paso para resolver una ecuación cuadrática es llevarla a su forma general, es decir, hay que igualarla a 0. Sin importar la forma en que me presente la ecuación cuadrática, debo llevarla a su forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Pero ¿qué pasaría si decidiera igualar a otra constante dicha ecuación? Empecemos por analizar la ecuación x al cuadrado menos 1 y quisiera encontrar sus raíces de esta ecuación. X al cuadrado menos 1, la igualo a 0 y encuentro sus raíces. Bueno, pues
Introduzcamos quién es y igual 0. Observamos que y igual 0 corresponde con una línea horizontal que en este caso coincide con el eje de las x. Si yo resolviera de acuerdo con la fórmula general x al cuadrado menos 1 igual 0, encontraría que las raíces son 1 y menos 1, que geométricamente están dadas por la intersección entre la función cuadrática x al cuadrado menos 1 y la función lineal y igual 0. Pero ¿qué pasaría si yo dijera que ahora mi función la quiero igualar a 3, es decir, x al cuadrado menos 1 igual 3? Te propongo que resuelvas este problema, pauses el video y después vuelvas a ver la solución. Si ya lo resolviste, lo que tuviste que haber hecho primero era haberla llevado a su forma general, es decir, x al cuadrado menos 1 menos 3 igual 0. Y de acuerdo con esta expresión, tú podías resolver el sistema. Pero analicemos quién es y igual 3. Y igual 3 corresponde con una línea horizontal que pasa en 3 por el eje de las y's. Si resolviste de forma correcta el problema anterior, te habrás dado cuenta que las raíces que encontraste son 2 y menos 2, que corresponden con los puntos de intersección menos 2,3 y 2,3. Por otro lado, si quisieras encontrar otra expresión diferente, o sea, si quieres encontrar otra solución, por ejemplo, x al cuadrado menos 1 igual a 8, pues lo único que tienes que hacer geométricamente es introducir y igual 8, ver dónde está y encontrar la intersección. Por lo tanto, si tú resolvieras la función x al cuadrado menos 1 igual 8, encontrarías que las raíces estarían dadas por el menos 3, que es el punto menos 3,8 que está aquí, y 3, que es el punto 3,8 que está acá. Esas son las raíces. Así es como geométricamente se encuentra la solución a un sistema. Este tipo de situación resulta muy útil en problemas de física. Por ejemplo, cuando se analiza el tiro parabólico, generalmente dan la trayectoria del proyectil. Vamos a suponer que es esta. Voy a borrar esta ecuación y vamos a analizar aquí. Si a mí me dan la trayectoria del proyectil y me dan la ecuación que describe esta trayectoria, que en este caso sería menos x al cuadrado más 5x igual 0, estaría diciendo que cuando yo digo que esto está igualado a 0, estoy encontrando este punto y este punto. Si a mí me preguntan cuánto tarda en recorrer toda esta distancia, toda esta trayectoria, pues tendría que calcular el tiempo igualando a 0 esta expresión. Y tendría esta función que me daría 0 y aquí que me daría 5. Sin embargo, si me preguntan cuál fue el tiempo en que tardó en alcanzar 3 metros de altura, pues podría tener esta solución y esta solución. Yo en GeoGebra lo puedo calcular rápidamente obteniendo los puntos de intersección. En este caso, le doy clic aquí y le doy clic acá y encuentro los puntos. En este caso, este punto lo puedo obtener aquí, nada más donde dice valor, y aquí también le pongo donde dice valor. Es decir, este punto tiene coordenadas .7,3, .7 en X y 3 en Y, y este punto tiene coordenadas 4.3, 3. Si a mí me preguntan cuál fue el tiempo en que alcanzó 3 metros de altura este proyectil, pues tendría estos dos tiempos. El primero sería .7, que corresponde con la coordenada X, y el segundo con 4.3. Esto lo analizaremos posteriormente en un video, ya que la explicación sería bastante larga. Pero esta noción es importante para que sepas lo que significa igualar a una constante una ecuación. No siempre la encontrarás igualada a 0. Para resolverla hay que llevarla a su forma general. Sin embargo, si tú igualas a una constante arbitraria, estarás encontrando la intersección entre tu función original y la constante a la que hayas tú decidido igualar esa ecuación. Bueno, pues antes de despedirme, quiero hacerte un pequeño resumen de lo que hemos visto en el video del día de hoy. En primer lugar, deducimos cómo obtener la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. Posteriormente, vimos qué dice el teorema fundamental del álgebra, y de acuerdo con ello, ahora sabes que siempre que resuelvas una ecuación de segundo grado, obtendrás dos raíces. El valor de dichas raíces está íntimamente relacionado con el valor del discriminante de la fórmula general.
Es decir, si el discriminante es positivo, obtendrás dos raíces reales de distinto valor. Si el discriminante es igual a 0, obtendrás dos raíces reales de igual valor. Y si el discriminante es negativo, obtendrás dos raíces complejas conjugadas. Además, analizamos algunas propiedades importantes que pueden ser aplicadas a ecuaciones de segundo grado, como lo son la del desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal y la de compresión y expansión. Esas propiedades no son exclusivas de las ecuaciones cuadráticas, es más, se pueden aplicar a cualquier tipo de función. Sin embargo, fue didáctico explicarlo en este tipo de funciones. Finalmente, analizamos geométricamente lo que implica resolver una ecuación de segundo grado, es decir, vimos que cuando la función toca en dos puntos al eje de las x, las raíces son reales. Cuando lo toca en un solo punto, también son reales, pero de igual valor. Y finalmente, cuando la función no toca en ningún punto al eje de las x, las raíces son complejas conjugadas. Por último, también analizamos lo que significa igualar un polinomio de segundo grado a una constante. Y vimos que esto es útil en problemas de aplicación de física, como lo podría ser el tiro parabólico. Y bien, pues hasta aquí el video del día de hoy. Si tienes alguna duda o sugerencia, hazme favor de escribirla en los comentarios. Además, te invito a que te suscribas y que compartas este video con tus compañeros y amigos para que pueda llegar a más personas y les sea de utilidad. De mi parte ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.